Hola de nuevo a todos, espero que estén bien. En esta ocasión vamos a ver el tema 4, que es el de clases de complejidad de algoritmos. Este tema es uno de los más interesantes y desde la perspectiva de teoría quizá uno de los más importantes. Espero que les resulte así a muchos de ustedes. Y bueno, ya habíamos mencionado al inicio del curso que íbamos a invertir el orden del tema 3 y del tema 4. Esto debido a que el tema 4 sigue de manera natural a lo que vimos en el tema 2. Entonces, es por esto que primero vamos a ver que es clases de complejidad de algoritmos. El objetivo, el alumno describirá los tipos de complejidad P, NP y NPC. Asimismo, será capaz de entender el planteamiento del problema es P igual a NP. Entonces, si están de acuerdo, pues vamos a empezar. Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, lo primero sería analizar o ver la clasificación de los tipos de problemas computacionales basado en la posibilidad de resolverlos. Y para esta clasificación tenemos que, de entrada, la primera división de los problemas sería entre los decidibles y los indecidibles. Los decidibles se dividen a su vez en tratables e intratables. Y los indecidibles se pueden dividir también entre indecidibles, digamos, normales o convencionales, y los altamente indecidibles. ¿Sale? Entonces vamos a ver a detalle en qué consiste cada una de estas diferentes clasificaciones de los problemas. Lo primero que empezaríamos es por los decidibles. ¿Qué pasa con los problemas decidibles? Pues bueno, un problema, la definición, un problema decidible, es aquel en el que existe un algoritmo que lo puede resolver. Primera idea, decidible tiene un algoritmo que lo resuelve. Ahora bien, la división de los decidibles se especifica en tratable, en el cual la solución del problema se puede obtener en un tiempo razonable. Digamos que ahí entra toda la categoría, o ahí en esta clasificación entran pues todos los problemas que se resuelven y que también su solución es razonable o es satisfactoria. Y es razonable y satisfactoria para entradas suficientemente grandes de n. Recuerden que el tamaño de la entrada de los problemas juega un papel o un rol muy importante al momento de analizarlos. Y los problemas intratables, a pesar de ser un tipo de problema que cuenta con una solución, obtener esta implica un tiempo no razonable. ¿Sale? Entonces, los intratables son problemas que a pesar de tener una solución, esa solución no entra o no se ajusta a tiempos razonables. ¿Sale? De aquí, entonces, podemos decir que a veces con tener un algoritmo para resolver un problema no basta, como los ejemplos que llegamos a ver en el tema anterior de problemas que se podrían tardar años en resolverse, pues de nada sirve que haya un algoritmo, pero porque pues ese tiempo sería no razonable. Ahora bien, ¿qué pasa con los problemas que son indecidibles? Un problema indecidible de entrada es aquel donde no existe un algoritmo, y recordemos que aquí especificamos una solución a través de un modelo matemático que lo pueda resolver. Y como subdivisión de los indecidibles están los indecidibles, así nada más, los cuales se pueden tener aproximaciones razonables en la solución que se puede obtener. Digo, cuando se enfrenta uno con un problema indecidible que no tiene un algoritmo que lo resuelve, pues no quiere decir que no se haga nada. Normalmente aquí se buscan otras técnicas u otras maneras de obtener por lo menos soluciones aproximadas. Y entonces en los indecidibles esas aproximaciones pues son razonables o son cercanas a una solución aceptable. Y en la otra categoría, que son los altamente indecidibles, pues es poco probable que algún día se puedan resolver, y además las aproximaciones que se tienen son acotadas o en algunos casos pues son más o menos lejanas de una solución adecuada.
Entonces, aquí, pues la verdad, en estos casos, los problemas que son altamente indecidibles, pues normalmente son muy restringidos y se tiene que buscar, pues, otra manera de hacer las cosas, ¿no? Ahora bien, esta fue la clasificación de los problemas que puede haber. Y si ustedes observan, en el caso de los decidibles, pues solamente los tratables son aquellos en los que podríamos tener soluciones satisfactorias, porque en todos los demás o son intratables, o son indecidibles, o son altamente indecidibles, pues ahí no hay grandes opciones que se puedan hacer. Sin embargo, insisto, ante esos problemas, pues se tiene que buscar una alternativa que proporcione una especie de solución, aunque sea una solución limitada o aunque sea una solución acotada. De aquí, de lo que hemos visto hasta el momento, del tema anterior, de las categorías de complejidad, de los tipos de problemas, decidible, existe algoritmo, no existe algoritmo, entrada suficientemente grande, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto hasta el momento y el hecho de entender estas categorías de complejidad de los problemas computacionales, así como el tener claro si puede existir un algoritmo que los resuelva o no, es la base para entender las clases de complejidad. Este es uno de los temas de teoría de la computación. Esto es uno de los temas de algoritmos que tiene la característica de que entre más información busquen, entre más lean, entre más se informen, menos le van a entender. Sin embargo, pues aún así es bastante interesante. ¿Sale? Ahora bien, ¿cuál es la base? ¿Dónde surgen las clases de complejidad? Surgen en 1971, donde el matemático Stephen Cook demostró matemáticamente que el problema de la satisfacibilidad booleana, el cual es un problema que tiene que ver con lógica proposicional y entradas booleanas, es un problema de tipo NP. Este fue el primer problema que se consideró dentro de esa categoría a partir de la demostración de Stephen Cook. Y esta demostración fue el planteamiento o el inicio del estudio de las categorías o clases de complejidad. ¿Sale? Entonces, a partir de esa demostración, surge la idea de clases de complejidad para los problemas computacionales. Estas clases se denominan P, NP y NPC. Ahora vamos a tratar de entender a qué se refiere cada una. Insisto, créanme que esto es, si lo buscan, y más si lo buscan desde una perspectiva matemática, pues puede resultar confuso. Entonces, vamos a tratar de resumir o de entender la idea principal de cada una de estas categorías. ¿Vale? Entonces, los problemas P o la clasificación P se refiere a, la clase de complejidad P se compone de los problemas en los que existe un algoritmo que los puede resolver eficientemente. Y bueno, ¿a qué nos referimos o qué entendemos por eficientemente? Son algoritmos cuya función de complejidad está acotada por un polinomio, por algún polinomio. Ese polinomio suele ser máximo grado 2 y en particular todas las funciones que sean de complejidad lineal o menor se encuentran en la categoría de problemas P. Dicho de otra manera, se suelen resolver en tiempo polinomial en una máquina de Turing determinística. Y en palabras mortales, pues no es otra cosa más que problemas que se pueden resolver de manera sencilla, que se pueden resolver en un tiempo breve y que se puede entender esa solución de manera sencilla. ¿Sale? Ahora bien, problemas NP. La clase de complejidad NP es el conjunto de problemas que se pueden resolver en tiempo polinomial no determinístico. Al decir NP, bueno, en este caso los que son los problemas P, aquí vamos a explicar esta parte. La P significa polinomial y la NP, aquí hay una confusión en muchos de los autores, la NP no significa no polinomial. Ojo ahí, no se vayan a confundir con eso. La NP significa non-deterministic polinomial.
que es lo que viene escrito aquí. Otra vez, P polinomial, NP non-deterministic polinomial, que es, la resolución, un tiempo polinomial no determinístico. Y la característica que permite entender estos problemas es que su solución puede ser verificada o comprobada en tiempo polinomial. En palabras mortales, son los problemas cuya solución implica más tiempo o es complicada de realizar, que no sabemos cuánto nos vamos a tardar en resolver, pero que una vez que ya está resuelto, es fácil de verificar. Un ejemplo, un rompecabezas. Armar un rompecabezas, y bueno, entre más piezas tenga, pues es más complicado. A lo mejor ahora que están en cuarentena y están armando rompecabezas de 1,000 o de 5,000 piezas, pues no sabes cuánto te va a llevar, cuánto tiempo te va a llevar resolver un rompecabezas. Si lo piensas desde el punto de vista matemático o algorítmico, la combinatoria que implica que cada pieza la tuvieras que probar con todas las otras piezas, entonces ahí no sabes cuánto tiempo se va a tardar en resolver. Pero una vez armado y una vez resuelto, puedes verificar rápidamente si está bien o no está bien, si alguna pieza está chueca o si la imagen no se ve bien. Entonces, nuevamente, los problemas NP es non-deterministic polinomial, quiere decir que no se sabe cuánto te vas a tardar en resolverlos, que la solución puede llegar a ser complicada, pero una vez resuelto, la solución se puede comprobar en tiempo polinomial o se puede comprobar de manera rápida. Y después viene la parte de problemas NP completos. ¿Qué pasa con los problemas NP completos? La clase de complejidad NP completa es el conjunto de problemas más difíciles dentro del conjunto NP y son problemas que tienen menos posibilidades de encontrarse en el conjunto P. Explicado más o menos en palabras mortales, son los problemas cuya solución implica más tiempo o es complicada de realizar, pero una vez solucionados, la verificación también implica más tiempo o no es tan sencilla de realizar. Piensen, por ejemplo, en un sudoku. Tienes un sudoku, te dan unos números iniciales y a partir de esos números, pues empiezas a tratar de revisar o tratar de analizar cuáles son los que van en los lugares en los que falta. Ahora bien, ya lo resolviste, ya propones una solución, pero ahora de manera directa no se puede ver si la solución está bien o no. Tienes que empezar a revisar los renglones, tienes que empezar a revisar las columnas y tienes que empezar a revisar los cuadrantes para que efectivamente compruebes que no hay ningún número que esté repetido. ¿Sale? Entonces aquí el sudoku es un ejemplo de problema NP completo porque no es tan sencillo de resolver y una vez realizado no es tan sencillo de verificar. Pero eso no quiere decir que no tenga una solución. Al final de cuentas tiene una solución. ¿Sale? ¿Ya se marearon? Bueno, espero que sí. Ejemplos. Ejemplos. Aquí no le hagan tanto caso a la categoría donde se encuentran. Ahorita les digo por qué. Problemas P, una búsqueda lineal, algunas operaciones matemáticas. Problema NP, el cubo de Rubik. El cubo de Rubik no es tan sencillo de resolver o no es sencillo de resolver, te puede llevar mucho tiempo, pero una vez solucionado, pues es fácil verificar si está correctamente resuelto o no, si tiene cada una de las caras con su color respectivo. Problemas NP completo, el problema del agente viajero, que en ciencias de la computación es uno de los más estudiados, consiste en dadas una serie de ciudades que están localizadas en diferentes puntos geográficos y conociendo las distancias que hay entre esas ciudades, cuál es el camino o cuál es la ruta óptima de visitar la mayor cantidad de ciudades recorriendo menos distancia o tratando de optimizar el tiempo. También hay variantes en las que en unas optimizas la distancia, en otras optimizas el tiempo, en otras optimizas la cantidad de ciudades visitadas. Y bueno, ese es un problema muy interesante y muy estudiado que tal vez se encuentren en el futuro a lo largo de la carrera. Y el sudoku, que es el que acabamos de ver.
Ahora bien, ¿por qué les decía que no le hicieran tanto caso a la categoría donde se encuentran? Resulta ser que los problemas P también son problemas NP. Quiere decir que la búsqueda lineal y las operaciones matemáticas también pueden estar aquí. Y los problemas NP también son NP completos. ¿Qué? Ya me confundí. ¿A qué te refieres? O sea que es lo mismo, se tratan como problemas iguales y de aquí surge el inicio de si es P igual a NP. Actualmente se estudian como un conjunto de problemas en los que tenemos los NP y como subconjuntos tenemos los problemas P y los NP completos, pero al final del día se supone que todos son NP. Pero ahora, entonces, ¿son iguales o no son iguales? No me queda clara esa parte. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues bueno, ¿es P igual a NP? Precisamente esa pregunta, si es P igual a NP, si este conjunto que nos presentan aquí son subconjuntos o son todos parte de lo mismo, si se estudian por separado, si se estudian en conjunto. Esta idea de entender si eso no es lo mismo, ese es el inicio del planteamiento del problema. Y resulta ser que en la disciplina de las ciencias de la computación es el problema más importante dentro del mundo de la computación, ciencias de la computación, es el problema más importante que no se ha podido resolver. ¿Es P igual a NP? Y además de ser el más importante en las ciencias de la computación, es uno de los problemas más de matemáticos más importantes en la actualidad, digamos, de toda la humanidad, es uno de los problemas que no se ha podido resolver. Y bueno, el Instituto Clay de Matemáticas plantea los Millennium Problems. No sé si ustedes han oído hablar de ellos o conocen los Millennium Problems. No sé si el año pasado, creo que sí fue el año pasado, alguien por ahí propuso o intentó plantear una solución para uno de los Millennium Problems. Yo los invito a que entren a la página del Instituto Clay y que revisen, que le den una leída a cuáles son esos Millennium Problems. Está la ecuación de Navier-Stokes, la hipótesis del continuo, el problema de P igual a NP, y la hipótesis de Riemann o la suma de Riemann, que fue el que se intentó resolver el año pasado. Pues bueno, estos son los problemas más importantes de la humanidad en cuestión de matemáticas que actualmente no se han podido resolver y entre ellos se encuentra P igual a NP. Pero ahora vamos a tratar de analizar o tratar de entender en qué consiste el problema, cuál es el planteamiento del problema. Me voy a regresar un momento. Vamos de nuevo. Me voy a regresar hasta acá, hasta P y NP. La clase de complejidad P son algoritmos son problemas que se resuelven eficientemente. Y la clase de complejidad NP no se sabe cuánto tiempo se puede tardar en resolver, por eso es non-deterministic polinomial, pero se puede verificar rápidamente. Y la clase NP completo no se sabe cuánto se tarda en resolver y no se sabe cuánto se tarda en verificar. Entonces, ¿en qué consiste el problema? La pregunta es, ¿existe un algoritmo que pueda resolver de manera eficiente los problemas de tipo NP? ¿Existe un algoritmo que resuelva rápido los problemas de tipo NP? Eficiente es una solución determinista obtenida en tiempo polinomial. Es decir, si se puede convertir ese non-deterministic polinomial, si ese non-deterministic se puede convertir en deterministic, que haya una solución rápida para los NP. Ese es el planteamiento del problema. ¿Es P igual a NP? Lo que está preguntando es, ¿existe un algoritmo rápido para los problemas NP? Si existe un algoritmo rápido, entonces P y NP sería igual. Si no existe ese algoritmo rápido, si nunca vamos a saber cuánto nos vamos a tardar en resolver un problema NP, entonces no es igual a NP. ¿Sale?
Lo curioso aquí es que esto es una de las partes más importantes. Matemáticamente, todos los problemas NP que existen, el sudoku, el viajero, el de la satisfacibilidad booleana, todos los problemas NP son equivalentes entre sí matemáticamente. Eso quiere decir, y aquí es donde está una de las cosas más interesantes del problema, que con que se pueda resolver uno, y acuérdense que resolver significa demostrar matemáticamente su solución, o, por el contrario, demostrar matemáticamente que no existe una solución, con uno que se resuelva, como todos matemáticamente son equivalentes entre sí, ¡bam!, tendríamos la solución del problema. Lo que sucede es que hasta ahora no se sabe. Alguien podría decir, pues no existe y ya, no existe un algoritmo eficiente, punto, ya se acabó. El problema es que esa afirmación de, pues no existe, se tendría que demostrar matemáticamente. Es decir, la forma en la que se podría resolver este problema es, uno, que alguien encuentre una solución eficiente y que la demuestre matemáticamente. Y otra, que alguien demuestre, a lo mejor por contradicción o por alguna forma de demostración, que no existe ese algoritmo. Y hasta el momento no se ha podido encontrar o demostrar ninguna de las dos cosas. ¿Sale? Y bueno, entonces una de las preguntas abiertas más importantes en la actualidad es descubrir si estas clases son diferentes o no. Si P es igual a NP o no. Y bueno, desde que este problema se planteó, pues ha sido estudiado por las mentes más brillantes de las ciencias de la computación y ha sido analizado desde diferentes perspectivas. De hecho, en Princeton, en la Universidad de Princeton, digamos en la pared de su edificio del Departamento de Ciencias de la Computación, o sea, su equivalente al Q de nosotros, está en la pared marcado con oscuro algunos de los ladrillos y esas marcas, si las traducimos a binario, está planteando si P es igual a NP. Esto es una curiosidad, nada más, una ñoñería. Y también ha aparecido en televisión en algunos casos, por ejemplo, Homero cuando entra a la tercera dimensión. Perdón, por ahí se plantea si P es igual a NP. Y bueno, pues también siempre se puede decir algo más acerca de P igual a NP. Pero bueno, entonces la tecnología actual y el conocimiento que tenemos en la humanidad, pues ha sido resultado de cientos de años de conocimientos, de prueba y error, de investigación y la verdad es que, en mi opinión, hasta este punto hay pocas posibilidades de resolver el problema. Creo que no está, en mi opinión, hasta este punto no está cerca de ser resuelto. Pero bueno, más allá de que se pueda demostrar matemáticamente, ¿cuáles serían las implicaciones si P fuera igual a NP, si ya matemáticamente fuera igual, si existe un algoritmo eficiente para los NP, o cuáles serían las implicaciones de que no fueran iguales, de que se demostrara que efectivamente son categorías de complejidad diferentes? Actualmente, como lo conocemos y lo que el conocimiento nos dice hasta ahorita, es que son diferentes, que se tratan como categorías diferentes. Y de lo que se conoce hasta este momento, no hay un algoritmo eficiente para los NP. Pero eso no quiere decir que no exista. A lo mejor no tenemos todavía ese conocimiento para encontrarlo o para saber cuál es. Entonces aquí el hecho de que haya pocas posibilidades de resolver el problema no significa que no sea interesante estudiarlo o que no valga la pena analizarlo. Y lo que precisamente vale la pena analizar es cuáles son las implicaciones.
Y bueno, yo no sé muy bien las implicaciones, pero pues ahora pues, vamos a llamar a un experto para que nos diga cuáles son esas implicaciones. Ese experto se llama Lance Furneaux y él describe las implicaciones más importantes en el artículo The Status of the P versus NP Problem. ¿Sale? Entonces, ustedes de tarea van a leer este artículo y van a hacer un resumen crítico del mismo. Y esta tarea va a ser una de las más importantes en este semestre y bueno, eso lo vamos a explicar un poco más adelante. ¿Sale? Entonces, hasta aquí terminaría como tal el planteamiento de P versus NP y de las categorías de complejidad. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Muchas? Espero que sí. El siguiente punto es métodos para encontrar soluciones a problemas no factibles. Bueno, aquí dos cosas. La primera es que siempre que tenemos un problema NP o de los que veíamos al principio, un problema indecidible o un altamente indecidible, pues no significa que no se pueda resolver o que no se haga absolutamente nada. Precisamente lo que vamos a ver ahora son cuáles son esos métodos o cuáles son esas maneras de atacar esos problemas. Aunque no se obtenga una solución ideal, una solución óptima o una solución eficiente, pues se tiene que obtener algo que pueda dar una solución, aunque sea una solución parcial. Y el otro punto es que no necesariamente existe una correlación entre los problemas NP y NP completos, entre los indecidibles y altamente indecidibles. No necesariamente es lo mismo. Por ejemplo, un NP completo puede estar dentro de los que son decidibles y los que son intratables, o puede estar dentro de los que son indecidibles. ¿Sale? O sea, no es lo mismo o no hay una relación directa entre NP completo y altamente indecidible, sino que son temas por separado o son maneras diferentes de entender los problemas. ¿Sale? En resumen de esto, de los que vimos hace rato, un indecidible no tiene un algoritmo, un decidible sí lo tiene. Y en cuanto a las categorías de complejidad, un P es tiempo polinomial, solución rápida. NP, non-deterministic polinomial, no se sabe cuánto se toma la solución. ¿Sale? Bueno, espero no haberlos hecho bolas. Si los hice bolas, ignoren lo que acabo de decir. ¿Cuáles son esos métodos para encontrar soluciones aproximadas a problemas no factibles? Actualmente, los algoritmos conocidos para NP completos utilizan tiempo exponencial con respecto al tamaño de la entrada y no se sabe si hay algoritmos eficientes o no los hay, eso es P igual a NP, por lo cual para resolver este tipo de problemas con tamaño grande o tamaño arbitrario se utilizan diferentes enfoques. El primero es el de algoritmos de aproximación o enfoque por aproximación. ¿De qué se trata un algoritmo de aproximación? Pues de hacer un análisis matemático del problema al que tenemos o el problema al que nos enfrentamos para determinar qué tan lejos se encuentra la solución a partir de modelos de entradas y salidas de datos. La idea es saber a través de una constante, de un número, de un valor concreto, resultado de un análisis matemático, qué tan lejos o qué tan cerca se está de una solución. Y se precisa encontrar el valor de la constante de aproximación del problema que se resuelve. ¿Sale? Ahora bien, algo más parecido a una definición, para un algoritmo Rho aproximado, Rho es el factor de aproximación del algoritmo, donde es mayor que 1 para problemas de minimización y menor que 1 para problemas de maximización. Ya después veremos más a detalle qué es eso de minimización y maximización, pero el punto ahorita es entender que se trata de obtener una constante. Y, por ejemplo, un algoritmo 0.4 aproximado, si ese Rho tuviera un valor de 0.4, para un problema de maximización, entonces siempre devuelve una solución cuyo valor se aproxima a un 40% del valor óptimo. Ahora, 40% es lejos, sirve, no sirve, pues bueno, por sí mismo no dice nada, más bien depende del problema. Habrá problemas donde un 40% de la solución sea bueno, habrá problemas en los que no, ¿sale?
Los probabilísticos, un algoritmo probabilístico utiliza aleatoriedad para obtener en promedio una buena solución al problema planteado, con una probabilidad de fallar o acertar para una cierta distribución en los datos de entrada. Básicamente se trata de probar soluciones en base a la probabilidad, y en cuanto al estudio de la probabilidad hay dos enfoques. El enfoque de tipo Las Vegas, en el cual los números o los datos de probabilidad cambian en el tiempo, o el enfoque Monte Carlo, que se trata de generación de números aleatorios completamente para hacer estas pruebas o estos datos o estos modelos. ¿Sale? Los algoritmos genéticos, en el caso de los algoritmos genéticos, están basados en el proceso, como su nombre lo dice, en el proceso genético de los organismos vivos. Básicamente se trata de, dado un espacio de soluciones, combinar esas diferentes soluciones, mejorarlas hasta encontrar una que esté cerca del óptimo, y pues son métodos adaptativos que pueden usarse para resolver problemas de búsqueda y optimización. Normalmente en cursos de posgrado, ya sea de maestría o de doctorado, pues puede haber estos cursos de algoritmos genéticos que pues la verdad tienen como siempre una base matemática, se requiere una base matemática muy sólida para poderlos entender y para saber en qué tipo de problemas se aplican. Y algoritmos, los que les gustan a los alumnos, algoritmos por restricciones, mi arreglo solo funciona para n igual a 10. Pues sí, al final del día puede ser una solución en ciertos contextos, restringiendo la estructura de las entradas, aunque sea para valores pequeños o para conjuntos de datos pequeños, se pueden encontrar soluciones en ciertos contextos. Y otro que le gusta a los alumnos, los heurísticos, pues es que a mí me late, lo que a ti te late, sí se puede. La resolución de problemas se realiza de forma intuitiva o basada en experiencia previa. Y estos métodos, pues recuerden que aún no necesariamente proporcionarían una solución óptima, sino que más bien seguirían siendo soluciones aproximadas. Y finalmente, algo que podría cambiar las cosas, pues a lo mejor otros modelos de cómputo. En algunos casos, un modelo diferente al de las máquinas de Turing, algo diferente a la computación tradicional basada en las matemáticas, podría resultar una buena opción. Actualmente se realiza investigación en modelos alternativos, como la computación cuántica, y hay otro que no se habla mucho, pero que también existe, o que al menos existe en una perspectiva teórica, que es el cómputo por ADN. Y pues bueno, aquí yo creo que varios de ustedes han oído hablar de pues la computación cuántica, que la computación cuántica va a resolver todo y que va a cambiar la forma en la que se entiende la computación, que va a revolucionar todo. Pues sí, realmente podría ser así porque se trata de otro paradigma, se trata de otra manera de hacer las cosas. De hecho, creo que algunos de ustedes me preguntaban si con las computadoras cuánticas se puede reducir la complejidad de las cosas. Y pues la respuesta a esa pregunta sería que posiblemente sí, pero si se tienen computadoras cuánticas basadas en otro modelo diferente a la computación tradicional, pues a lo mejor habría que crear sus propios algoritmos cuánticos. A lo mejor un algoritmo de cómputo tradicional pues no necesariamente se ejecuta o se ejecutaría de la misma manera en una computadora cuántica. Ahora, Google hace poco, no sé si vieron, sacó información acerca de que ya tenía su computadora cuántica y que ya estaba lista y que ya estaba funcionando. Sin embargo, pues yo no estoy muy seguro que eso sea cierto. A lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé. ¿Sale? Les voy a pasar unos artículos para que lean un poco más, para aquellos que estén interesados bueno, para que lo lean todos, pero para que aquellos que estén interesados puedan profundizar un poco más en este asunto de la computación cuántica, que puede resultar bastante interesante, pero no tan sencillo de entender. Por ahí algún maestro nos decía alguna vez que para entender la computación cuántica, el paso cero tendría que ser estudiar la carrera de física con una especialización en física cuántica. No sé si eso sea cierto al día de hoy, o si haya alguna forma de crear un puente o un vínculo entre esos modelos, ¿no? Les voy a pasar esos artículos para que los lean. Y pues bueno, hasta aquí terminaría el tema 4. No es un tema muy extenso, porque pues se va directo a los conceptos que tiene que ver. Con esto terminaríamos. Y pues bueno, a seguir trabajando, ánimo y nos vemos pronto.